Hermanos, gracias por el privilegio de compartir un tema interesante, propio para esta época. Bueno, quiero agradecer el testimonio de la hermana porque yo también quedé viudo en enero de este año pasado. Muy rápido, mi esposa estábamos descansando y de repente me dice, me siento mal, y en menos de hora y media estaba muerta. No es fácil despedirse de la persona con la cual estuvieses casado 42 años. Fue mi matrimonio, 2 de noviazgo, 44. Ya necesitaba yo un monumento aquí en la ciudad de Cuernavaca, de tanta vida matrimonial que tuvimos. Dice Mateo 9:36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo están las ovejas actualmente? Yo creo, una percepción mía es, algunas están desamparadas. Ya no tienen esa capacidad de llegar a la iglesia, el abrazo, la mirada, el ser ministrados directamente por el pastor, ser consolados. Hay muchas ovejas desamparadas y muchas dispersas. Hay hermanitos que no manejan el internet y entonces no tienen la capacidad de estar en los cultos de oración, en las veladas. Estamos en crisis. Esta crisis es un evento ante el cual nos sentimos impotentes, ansiosos, paralizados y con una tremenda carga de temor por los eventos peligrosos que nos asedian. No estábamos preparados para esta crisis, no sabíamos que nos iba a venir. Hay crisis circunstanciales y crisis de desarrollo. Las de desarrollo son las etapas que va uno pasando de joven a adulto casado, de adulto casado a nuestra etapa de pareja ya en nido vacío, ya no estamos con hijos, y vejez y la muerte. Muchas veces no nos preparamos, sobre todo pastores, no nos preparamos para la jubilación, no preparamos algo para nuestra vejez y entramos en crisis de desarrollo. He tenido que ministrar a hermanitos con poca capacidad financiera. ¿Dónde está el Señor en nuestras crisis? En la historia de Lucas 8:23, mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. ¿Se acuerda de la historia donde Jesús va en el barco, pasando de un lado a otro en el lago de Genesaret, mar de Galilea, y el Señor se duerme? Y de repente surge una tempestad que sobrepasó la capacidad de los discípulos. Recuerden que muchos de ellos eran pescadores acostumbrados a este tipo de eventos, pero sobrepasó su capacidad, de manera que fueron y lo despertaron y le dijeron, Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? Tal vez llega este pensamiento actualmente, decirle al Señor, Padre, ¿no te das cuenta de lo que está pasando? ¿Cuántos pastores, cuántas esposas han muerto? ¿Cuántos hijos de pastores han muerto? ¿Y cómo está la iglesia del Señor en medio de una crisis? Miren, esta crisis nos puede mover a una incertidumbre. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue después de todo esto? ¿Cuándo va a acabar? Y a los que algunos de ustedes hemos visto en la televisión que dicen en 3 meses, 4 meses, y ya se va alargando, ya vamos en el 2021 y no hay para cuándo. Hay pastores que me han dicho, estoy harto de hablar de un teléfono, quiero ver a mis hermanos, quiero ver a mis ovejas. ¿Cómo le estás enfrentando esta situación de crisis? Ahora, la crisis es una oportunidad para crecer, madurar, reflexionar de lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho. Pero también es un peligro, nos puede llevar a la depresión, al desaliento, aún a la dejadez. Yo veo en algunos pastores, pues que le han
Han comido mucho, se están engordando. Yo le dije, hermanitos, cuidado con la dieta, la ansiedad nos hace que comamos y comamos y comamos. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo para en medio de nuestras crisis? Dios sigue trabajando, hermanos. O sea, la pandemia no ha parado al Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer la tarea de hacer discípulos. No olvidemos eso. Dice más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él los enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo he dicho. La iglesia no está sola, hermanos pastores, no estamos solos. El Espíritu Santo no está pasivo. Él sigue impulsando a la iglesia a ser discípulos, nada más que hay que ser creativos. En nuestra iglesia dice, vamos a hacer una serie de conferencias para la familia vía internet, inviten a sus amigos, a su red que tienen, y así estamos trabajando. La palabra de Dios no está presa. También el Espíritu Santo sigue trabajando en seleccionar a los misioneros. Enviamos un misionero a Chihuahua, nosotros como iglesia. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, la obra misionera no va a parar. Eso me estimula, me motiva. Y tenemos que seguir cooperando convencionalmente para que todos los proyectos que tenemos se hagan en diversas formas. La obra del Señor no se para. Satanás apresó a Pablo, pero él dijo, la palabra del Señor, ¿qué? No está presa. También el Espíritu Santo nos capacita con poder espiritual para enfrentar al enemigo. Miren, Satanás no se queda quieto. Dice la palabra en Hechos 13:8, mas les resistía Elimas, el encantador, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea, luchamos con Satanás. Él quiere apartar de la fe a los que nosotros que ya queremos llevar a Cristo. Entonces Pablo dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. El Espíritu Santo nos capacita con poder espiritual para enfrentar a Satanás. Me han preguntado, bueno, ¿esta pandemia es de Dios? ¿Dios la envió? ¿O es Satanás el que la envió? ¿O Dios la está permitiendo? ¿Cómo desearíamos todos los cristianos que la pandemia afectara nada más a los incrédulos con la época de Egipto, ¿no? Las plagas nada más a los egipcios y al pueblo de Israel estaba inmune, protegido. ¿Por qué hoy Dios permite que sus siervos se mueran? Las siervas se mueran. Y ahí es donde nuestra fe se tiene que consolidar. No es fácil despedir a un ser tan amado como la esposa o el esposo. No es nada sencillo. Vamos a tener que pasar por un proceso de duelo que dura entre un año, año y medio, donde vamos a experimentar negación. No, esto que está pasando es una pesadilla, no voy a despertar. Y no, nos damos cuenta de que no va a pasar esa pesadilla. Nos encontramos con la ira, a veces que nos enojamos contra la persona que murió porque no se cuidó, a veces contra Dios, hay enojo, a veces, Señor, ¿por qué te lo llevaste? Yo tenía una paciente que llegó cristiana, me dijo, ¿por qué se llevó Dios a mi papá si yo le rogaba con todo el corazón que no se lo llevara? Le dije, por su soberanía. Dios decide soberanamente sobre asuntos. Dios también, el Espíritu Santo, sigue creando nuevas estrategias para dirigir a sus siervos. En Hechos 16:6, y pasando por Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y como vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas el Espíritu no los dejó. Una cosa importante que yo veo del Espíritu Santo, Él dirige a la iglesia, puede dirigir a los pastores, a los ministros, si les damos el permiso. A veces tomamos decisiones sin consultarlo y nos damos cuenta del fracaso.
Necesitamos estar pegados al Espíritu Santo como le estuve Felipe, el evangelista. ¿Se acuerdan de la historia? Cómo el Espíritu Santo le dice a Felipe, júntate ese carro. ¿Qué importancia tiene estar en estos momentos tan críticos sujetos al Espíritu? Él nos va a guiar en todos los detalles de nuestra vida. Tenemos que tener un proyecto de vida, hermanitos. Yo he visto a lo largo de mi vida personal que tener un proyecto de vida va a facilitar enfrentar esta crisis, porque el proyecto de vida es como un timón. Le voy a compartir mi visión personal de mi proyecto de vida. Ser un verdadero discípulo de Jesucristo y ser una plataforma para que otros alcancen su potencial y así se extienda el reino de Dios. Dos vectores guían mi vida. Quiero seguir siendo un verdadero discípulo de Jesús. Sigo trabajando. Pablo dijo, no es que lo haya alcanzado ya, sino prosigo a la meta. O sea, yo recibí a Cristo a los 6 años. Tengo 61 años en la vida cristiana. Yo llegué a la iglesia bautista a los 6 meses. Mi abuela me hizo una almohadita y una cobijita. Mira, qué interesante. Yo pasé por cuna, parvulitos, principiantes, intermedios, presidente de adolescentes, presidente de jóvenes, diácono de la iglesia y pastor de la misma iglesia. Ya no había otro puesto, si no yo hubiera sido arzobispo, papa, Maximino I, quién sabe qué hubiera sido yo, ¿verdad? Toda mi vida en la iglesia. Ya hasta le dije a los hermanos, si me muero, hágame polvito y écheme ahí en el templo. Toda mi vida la he pasado en la iglesia. Necesitamos formar líderes de un calibre alto en esta época. Mi misión es ser y hacer discípulos con estas características, discípulos que obedezcan como Cristo obedeció a su Padre. ¿Cuánto necesitamos crear en este momento de crisis discípulos obedientes, fieles a la palabra? Discípulos que amen. Dice el Señor, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros como yo los he amado. Discípulos amorosos. 3, discípulos que sirvan. Como Cristo sirvió, Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Hermanos, necesitamos crear discípulos con una pasión por el servicio. Tenemos que crear discípulos o formar o desarrollar discípulos que tengan un gozo en su corazón. Puesto los ojos en la eternidad. Dice la Biblia, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nada más que nos aferramos, ¿no? No queremos estar en la eternidad, nos aferramos a la tierra. Discípulos que se multipliquen en otros. ¿Cómo nos hace falta? Dicen algunos estadísticos de la iglesia que solamente el 10% de la iglesia está trabajando en hacer discípulos. Solo de cada 100, 10. Por eso hay estancamiento en muchas iglesias y nada más el 10% está trabajando. ¿Cómo podemos hacer discípulos apasionados que se multipliquen en otros? También el Espíritu Santo está consolando hoy a todos los que estamos sintiendo pérdidas. En Primera Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Mire, lo que me ha consolado a lo largo de este año de soledad, porque sí siento una soledad, uno no es inmune a las emociones, que he sentido a lo largo de esta etapa de soledad. Llegar a la casa y no hay nadie. Mis hijos ya se casaron, ya se fueron. Entonces llego a la casa, 2 cosas he sufrido. Primero, la comida. Yo jamás había ido a comprar cebollas, jitomates, zanahorias y, ay, Señor Jesucristo, y ahí estoy luchando, ¿no? Lo bueno que Dios me permitió ya contratar a una persona que trapea, lava, todo. Ay, gracias a Dios. Y me dice esta señora, oiga,
Si su nueva esposa no me quiere, le dije, buscamos otra. Usted me ha salvado de la crisis. ¿Por qué Dios permite las crisis? Es una pregunta. ¿Por qué Dios permite las crisis en ti, en mí, en las iglesias y en el mundo? Dios a veces quiere probarnos. Deuteronomio 8, 2, 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Cuando nos llega la muerte muy cercana, muy pegado, uno tiene que echar mano de la fe. Uno no le pasa por la mente que tu pareja se va a morir. No nos pasa nunca. Dios nos acompaña en la crisis. No estamos solos. En Lucas 8:25, Dios cuestiona a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y decían, ¿qué clase de hombre es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Dios nos acompaña en nuestras crisis. Entonces, ¿por qué Dios permite las crisis? Primero, permite las crisis para probar la profundidad de nuestra fe. Yo le digo a la iglesia, tienen una fe de verdolaga, porque las verdades tú las agarras y las sacas rápido. Saca un huizache con la mano y lo más seguro es que te lastimes la mano. Están enraizados. Entonces, las circunstancias difíciles, hermanos, de nuestras ovejas y las nuestras, porque las crisis nos pegan a todos, a los pastores y a las ovejas. Prueba la profundidad de nuestra fe. ¿Qué tan profunda es? Las crisis también nos impulsan a depender de Dios. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y las olas, y cesaron y se hizo gran bonanza. Muchas veces dependemos de nuestros recursos financieros, de nuestra experiencia, de nuestra capacidad, pero llega una crisis en la cual estás totalmente desamparado. Cuando llevé a mi esposa murió como a las 3:30 de la mañana. Llegamos a las 2:30 y solo yo afuera. Y usted sabe que en esos momentos de crisis uno está orando cada segundo, Señor, por favor, te pongo en tus manos la vida de Irma, Señor, por favor, te ruego que pasemos esta crisis. Y salía la cardióloga, decía, muy grave. Sí, doctora, gracias, Señor. Mírenme, el reporte dice muy grave y al ratito, demasiado grave. Ay, Señor Jesús, y ahí estoy solo, llorando afuera en la sala y luego entra, dice, entró en coma. Señor, entró en coma, Padre, pero tú eres el Dios de la vida y sale la última vez, ya falleció. Ahí entra un llanto, hermanos, del corazón. Pero sabe que ahí está Dios. Ahí me consoló Dios, todavía no llegaban mis ovejas, porque fue demasiado rápido lo que pasó. Estaba solo con la enfermera. Pero yo puedo decir que Dios sí es suficiente para consolar. Después de la crisis entró una paz, una profundidad de paz. No temas porque yo estoy contigo. Y a mí la experiencia de muerte de mi esposa me está ayudando a entender lo que están pasando algunos hermanos, esposas y esposos que están perdiendo a su familia. ¿Cómo pastorear a estas personas que van a pasar por un proceso de duelo? Tengo 5 amigos que han perdido a la esposa. De diferentes edades. La crisis nos va a ayudar a depender de Dios. Vinieron a Él. Cada mañana voy y le digo, Señor, un día más de vida, bendito seas. Protege mi cuerpo de este virus. Y la crisis me ha permitido a mí aprovechar mi pastorado. Le hablo a cada oveja por teléfono, ahora ya no los puedo visitar. Entonces, lo que hago
A ver, familia Sánchez, hermano, ¿cómo están? Estamos orando por usted. Ya estoy con ellos. Uno por uno, por uno. Ahora sí es pastoreo telefónico. Y cómo lo agradecen mis amados hermanos. También esta crisis nos permite conocer la naturaleza del Dios en el cual hemos confiado. Y los hombres se maravillaban y decían, ¿quién es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. En las crisis podemos ver la grandeza de Dios. Yo tengo un Dios más grande que mis circunstancias. ¿Se acuerdan de Job, que pasó una tribulación bastante fuerte? Y él dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conocemos mejor a Dios. Otra bendición de las crisis y cómo podemos pastorear a hermanos en crisis, nos permiten ver el poder de Dios en el cual hemos confiado. Dice Jeremías 32:27, he aquí yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Entonces, las tribulaciones nos permiten ver el poder de Dios en nuestra vida. Moisés, en su carrera ministerial, también tenía dudas. Y en Números 11:23, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ante esta crisis y ante tanta mortandad, la pregunta, Dios nos puede preguntar, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Tenemos un Dios fiel a su palabra. Las crisis nos permiten dar testimonio de nuestra fe al mundo. O sea, la gente que nos rodea nos va a ver en medio del sufrimiento. ¿Cómo reaccionamos ante las pérdidas? Ahora, ¿cómo pastorear a las ovejas en tiempos de crisis? Primero tenemos el apoyo y el respaldo de Dios. Dice, no temas porque yo estoy contigo. O sea, cada mañana le digo, Señor, gracias por estar conmigo. No desmayes, o sea, no te desalientes. Imagínense, yo soy pastor de salir, era misionero, entonces andaba de ciudad en ciudad y ahora dando conferencias y de repente tengo que estar encerrado en un cuarto, en una casa sola. O sea, llevo encerrado todo el año. Nada más salí al Hospital México-Americano porque me vino otra crisis de salud y me tuvieron que operar. Imagínese las experiencias. Yo le decía al Señor, ya me vino la crisis de pérdida, me vino la crisis de salud y ahora me viene la crisis de no poder salir. Yo soy sanguíneo, abierto, amigable, me gusta viajar y de repente estoy encerrado. He tenido que trabajar mis emociones para no entrar en una depre profunda. ¿Qué tenemos que hacer con las ovejas ante esta situación de crisis? Primero, tenemos que moldearles la fe. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, el desafío para nosotros es moldear la fe de nuestras ovejas. Mostrar que estamos confiando fielmente en Dios. Si nos ven con ansiedad, con temor, las vamos a inquietar. Tenemos que llevar nuestros temores, nuestras angustias en secreto ahí en nuestro cuarto. Señor, tengo miedo, tengo temor, me da angustia. No sé si ustedes, pero yo sí pasé un momento de angustia, decir, no puedo tocar todas las cosas, los productos del supermercado, no puedo ir al supermercado, ¿qué tal si me contamino? Ay, había una serie de inquietudes, pero poco a poco el Señor me dio dando tranquilidad y paz. Yo estoy contigo, Max. Yo decido cuándo te vas. Ay, me descansé. Otra cosa que tenemos que hacer con las ovejas es conocerlas profundamente.
Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Podemos aprovechar en esta época, conocer a las ovejitas, hablarles por teléfono, ver sus angustias, sus luchas, el nivel de crecimiento que han desarrollado. Mire, Pablo desarrolló un ministerio de oración estando en la cárcel. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Como pastores podemos seguir cultivando el liderazgo que tenemos. La columna vertebral de una iglesia, después de la palabra, el Espíritu Santo, Dios mismo, es los líderes de nuestra iglesia. ¿Cuántos líderes tenemos que nos pueden echar la mano en el pastoreo de la iglesia? Nosotros nos repartimos a las ovejas, te tocan a ti, háblales por teléfono, ve cómo están, ve si hay necesidades económicas, emocionales. Entonces tenemos que conocer a nuestras ovejas, rascarles donde les duele. Yo tengo ovejitas ancianas ya de 80, 85 años y tengo ovejitas chiquitas. Voy terminando por el tiempo. Tenemos que exigirles santidad y pureza. Josué 3:5. Josué dijo al pueblo, consagraos porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Algo que impide que Dios pueda obrar a favor del pueblo es el pecado. Tenemos que confrontar el pecado con amor y con ternura. No, es una tarea que no podemos eludir. Dios pide santidad en toda nuestra forma de vivir. Somos luz y sal. Tenemos que nutrirlas con la sana doctrina y llevarlas a un nivel más profundo de conocimiento. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. O sea, hay ovejitas que son estilo bonsai, chiquitos, bonitos, pero no dan fruto. Dios dice, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Yo he tenido que confrontar a mis ovejas, hermanitos, estamos desafiados a dar fruto. En mi casa yo tenía una mandarina china, era un arbolito chiquito ahí en la entrada de mi casa y siempre cada año daba muchísimo fruto. Y yo me senté y hasta me tomé una foto y dije, os he puesto para que llevéis fruto. Y me retaba mi mandarinita hasta que mis nietos se le echaron. Dios perdone a mis nietos, mataron mi mandarinita. ¿Cómo me desafiaba eso? Tenemos que ayudar a las ovejas a llegar a la estatura del varón perfecto. A veces entretenemos, no tenemos que entretener, tenemos que entrenar, darles habilidades que ya tienen de parte del Espíritu Santo, desarrollar los dones espirituales. Tenemos que capacitar a un grupo pequeño de líderes y designó a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Tenemos el modelo de Cristo Jesús. Agarró a un grupo pequeño y lo moldeó. Reprobaron el examen, todos lo dejaron solo. Tenemos el ejemplo de Moisés. Pastores, no podemos hacerlo todo. Hay cansancio pastoral. Jetro le dijo a Moisés allá en Éxodo 18:18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo porque está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. Necesitamos pastorear en equipo. No podemos atender a todos. Yo tengo adolescentes, tengo niños, no puedo pastorearlos a todos. Entonces tengo que usar a los jóvenes para que pastoreen a los niños. Tenemos que desarrollar una actitud de servicio en nuestras ovejas. Cada uno según el don que ha recibido ministre a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, estamos capacitados para servir. Todos tenemos dones. La pregunta es si los estamos aplicando en la edificación del cuerpo de Cristo. No se puede pastorear a las ovejas si ellas no están conscientes que han sido llamadas no solamente a ser salvas, sino a participar en la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos predicadores hemos preparado y capacitado en nuestros años de ministerio?
¿Cuántos líderes del tipo de Timoteo, de Lucas tenemos? Pablo le dedicó a su hijo en la fe, Timoteo, 2 cartas, primera y segunda de Timoteo. Y le dice, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La tarea fundamental de un pastor en estos tiempos de crisis es capacitar a su liderazgo. Las ovejitas necesitan liderazgo. Tenemos que tener también en este tiempo de crisis, volver al diseño del discipulado transformacional. En 2 de Timoteo 3:10, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, longanimidad, amor y paciencia. Pablo se está describiendo, le dice, tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito. O sea, ¿qué le estamos enseñando a las ovejas con nuestra vida? Le voy a dar mis objetivos o mis propósitos que tengo en mi proyecto de vida. Se los puedo enviar cuando gusten. Primero, sembrar una fe auténtica en mi descendencia. Yo quiero que después de mi partida, mis hijos y los hijos de mis hijos caminen en los caminos del Señor. Dios dijo de Abraham, yo sé que él mandará a sus hijos que anden en mis caminos después de que se haya ido. Qué tremenda bendición Abraham para su descendencia. La pregunta es, ¿estamos pensando en nuestra descendencia? Número 2, mantener mi vigor espiritual a través del tiempo. No volverme rutinario. Mantener mi vigor como aquel hombre llamado Caleb. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió a recorrer la tierra. ¿Cómo estás en tu vida espiritual, hermano? Pastor, líder. ¿Tienes el espíritu de Caleb todavía tan fuerte? Otro objetivo que tengo aquí, que me norma en este tiempo de pandemia, es mantener una salud lo más equilibrada posible. Es decir, hay que caminar, hay que fortalecer el corazón, hay que cuidar la dieta, libre de grasas, harinas y sales. ¿Estamos cuidando el cuerpo de Cristo? El templo del Espíritu Santo. Entonces yo tengo un objetivo, porque si no, pues no voy a vivir, me muero más rápido, tengo problemas cardiovasculares. Otro objetivo que tengo es capacitar consejeros familiares. Por lo menos tengo la idea de 5,000 mínimo. Eso me motiva, dice, ¿cómo puedo conseguir más personas que les apasione el ministerio de consejería? Y también quiero sembrar 10 iglesias más antes de partir. Ahorita estoy sembrando 4, a través de un equipo misionero. O sea, tener un propósito de vida te da razón para vivir. Pastores, desarrollen un proyecto de vida. Y lo último, o sea, dentro de los proyectos que tengo es encontrar una compañera para seguir en este ministerio pastoral que tengo. He descubierto que la soledad, pues no me gusta estar solo. Así es que ahí está un propósito y esperando en la voluntad perfecta de Dios. Este tipo de crisis nos está obligando a volver al patrón bíblico, que a veces ya hemos abandonado. No cesaba de enseñar y predicar a Cristo. Hermanos, a pesar de la pandemia, no dejemos de enseñar y predicar a Jesucristo. Y algo que a mí me apasiona, porque muchos están esperando un avivamiento, yo también. Un avivamiento que parte de mi corazón primero, de mi familia, de la iglesia, de las iglesias, de la convención. En Hechos 17:6, pero no hallándolo, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Una pregunta que yo... La pandemia ha trastornado el mundo entero. ¿No podríamos también nosotros ser una pandemia espiritual? Estos que trastornan el mundo
entero también han venido aquí. ¿No sería bueno en esta época, hermanos, ser una pandemia espiritual, trastornar con la palabra de Dios el mundo entero? ¿Qué hago yo en tiempos pues que estoy aquí en la casa, termino de trabajar, a escribir, pues me dedico a orar? Parece que Pablo siempre estaba orando. Dice, siempre orando por todos vosotros. Un ministerio de oración sería interesante. Yo agarro cada de mis ovejitas por apellido, nombre, voy duro, uno, y termino y son bastantes. Y luego por las misiones, y luego por los pastores, algunos de mis amigos están pasando en crisis. Hermanos, no estamos solos. Con esto concluyo. No estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. El Consolador. Él nos va a guiar a nuevas alternativas, nuevas estrategias como esta que estamos. Yo no hubiera podido participar aquí si estuviéramos en presencial, pero ahora tengo el privilegio de verlos, a algunos de ustedes, y yo me comprometo a orar por ustedes. Hermano Piña, por esto que está diciendo de la alianza, yo confieso mis pecados, no he pagado, pero hermano Piña, me comprometo a dar una ofrenda para la alianza, porque sé que eso va a ayudar a mis hermanos que padecen necesidad. Que Dios les bendiga, hermanos, y juntos estoy para servirles en lo que ustedes necesiten. Gracias, hermano Hilario, por este tiempo. Me acerca a ustedes porque yo andaba de aquí para allá y a veces me siento como desligado, pero ahorita escuchándoles a ustedes, mi corazón palpita y me comprometo a orar permanentemente por toda la mesa directiva. Que Dios les bendiga, les guarde y que el Señor esté con ustedes.